vamos a empezar, estamos en este momento formulando un proyecto regional, un proyecto para el departamento de Santander, y vamos a generar una ruta del agua en el departamento de Santander con el fin de encontrarnos con cada uno de estos líderes que se encuentran ya identificados dentro de la red de la gobernanza del agua. Con estos líderes vamos a conformar los nodos por subzona hidrográfica, y obviamente a la subzona hidrográfica van a llegar las unidades hidrográficas subsiguientes. Este es el ejemplo de la primera mesa que se está organizando en este momento para la ruta del agua. Esta es el río Tona. El río Tona es una unidad hidrográfica muy importante para el departamento de Santander, puesto que aporta el recurso hídrico para abastecer el municipio de Bucaramanga y parte del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, creímos que debíamos de empezar por una unidad hidrográfica, primero, que tuviera un proceso. Ustedes saben que allí ya tenemos uno de los nodos, el nodo Red Vital, y que esa red vital está constituida por todas las partes del Estado. O sea, está constituida por representantes de las juntas de acción comunal, por representantes de los acueductos rurales, está la representación de los sectores productivos, está la representación de la academia, que son las instituciones educativas que están dentro de esta cuenca, tanto primaria como secundaria. Especialmente participan allí los jóvenes y participan allí los rectores y docentes. Además, aquí ya tenemos un monitoreo participativo del recurso hídrico. O sea, este nodo está bastante avanzado y por esa razón nos parece que es el sitio de poder probar la metodología en la cual nosotros vamos a generar unos acuerdos por unidades hidrográficas subsiguientes, de tal manera de que estos acuerdos de desarrollo por la seguridad hídrica podamos pactarlos no solamente desde estas partes que existen en el territorio, sino también por esos actores que están por fuera del territorio. Ahorita vamos a ver esos espacios. Entonces, aquí en el municipio de Tona, les decía, están también la alcaldía, también el consejo municipal, está también la iglesia, están absolutamente todas las partes, organizaciones no gubernamentales, los diferentes sectores, el aguacate, el cacao, el turismo. Todos estos sectores están representados en una organización que es el nodo de esta unidad hidrográfica que se llama Red Vital. Y esta Red Vital, como nodo de la red de la gobernanza del agua, invita a otros actores que aún todavía no hacen parte de la red, pero que son vitales, que son importantísimos para llegar a unos acuerdos de desarrollo, unas apuestas de desarrollo alrededor de la gobernanza. Primero, como ustedes saben, la gobernanza del agua tiene un enfoque. El primer enfoque es que es un enfoque territorial. Entonces, como estamos hablando de agua, no podemos estar hablando de municipios. Tenemos que estar hablando ni tampoco de provincias, ni tampoco de departamentos o del área de jurisdicción de la corporación. Porque tenemos que situarnos en cuál es el territorio del agua, cuál es esa subzona hidrográfica, cuál es esa unidad hidrográfica, y entonces es el enfoque territorial, la delimitación que tiene el territorio del agua. En este caso, pues obviamente las subzonas, unidades hidrográficas, y en las unidades hidrográficas tenemos un instrumento de planeación muy importante que son los PONCAS, y en las unidades hidrográficas subsiguientes también tenemos otros instrumentos de planeación que también debemos tener en cuenta.
Entonces, es el primer enfoque. Territorial es la cuenca, en resumen. El segundo enfoque es el enfoque en seguridad hídrica. Y entonces, cuando hablamos de la seguridad hídrica, que los que asistieron a las clases que tuvimos de gobernanza del agua, saben perfectamente que cuando hablamos del agua, hablamos de ese recurso vital que nos puede dar vida, pero que también tenemos que tener en cuenta que puede generarnos unos riesgos. Entonces, la seguridad hídrica tiene múltiples conceptos en el mundo. No es un tema nuevo, es un tema que se ha venido debatiendo por muchos años. Sin embargo, a nosotros el concepto que más nos llama la atención y que tiene el mayor consenso en el mundo es del Banco Interamericano de Desarrollo y de GIZ. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, Ecuador, Perú, hablan de la seguridad hídrica. En Colombia aún estamos hablando de la gestión integral del recurso hídrico, que son dos cosas diferentes porque la gestión integral del recurso hídrico es parcial, es ver el agua desde la oferta y la demanda. En cambio, cuando hablamos de seguridad hídrica es un concepto global. Entonces, cuando hablamos de seguridad hídrica desde este concepto del Banco Interamericano de Desarrollo, nos dice que tenemos que tener una visión desde la provisión, disponibilidad física del agua y la calidad y la confiabilidad del agua, que tienen que ver obviamente con la calidad del recurso hídrico. Entonces, eso a grandes rasgos, les voy a colocar aquí algunos ejemplos de lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la seguridad hídrica, de la provisión y disponibilidad física del agua y de la confiabilidad del agua. Estamos hablando de los acueductos rurales, estamos hablando de la clasificación en fuente, del aprovechamiento de los residuos, el tratamiento del agua potable y del tratamiento de las aguas residuales, de la cosecha de aguas lluvias, de soluciones individuales en el tema de saneamiento básico y de muchas otras acciones. Estas son solamente unos ejemplos de las acciones cuando nosotros estamos refiriéndonos a la provisión del recurso hídrico. ¿Qué nos garantiza al ser humano tener un recurso hídrico y que ese recurso hídrico sea confiable? Y obviamente lo que tú hagas, si tienes acciones, debes tener claridad que debes medir esas acciones. Entonces, aumentar la circularidad en el agua con el fin de disminuir la cantidad de agua que estamos usando, aumentar el acceso al agua potable, que tenemos todavía unas brechas gigantes en poblaciones en el país que no reciben el agua que requieren para su bienestar, aumentar el saneamiento básico, eficiencia en el uso del agua. Muchos de nosotros en las ciudades se nos olvida que el agua es finita y entonces abrimos el agua y no nos importa cuánto tiempo estemos utilizando el agua para ducharnos o para lavar ropa o para el aseo de la casa. Y disminuir las pérdidas dentro de el servicio de acueductos. Resulta que las pérdidas operacionales en los acueductos están por el orden de los 40 a los 60%. O sea que esa agua que se saca de la cuenca se puede ir por muchas pérdidas operacionales y que no está llegando a su fin. Entonces hablamos, una parte de la seguridad es la provisión de recursos y la calidad. Otra parte de la seguridad hídrica es la seguridad hídrica para el desarrollo económico. Entonces, en el desarrollo económico tenemos algunos ejemplos que pueden ser
vitales para entender el concepto de por qué hablamos de seguridad hídrica para el desarrollo económico. Entonces, hablamos de una pesca artesanal sostenible. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hablamos de seguridad hídrica, estamos hablando que todas las actividades que se desarrollen tienen que ser sostenibles y tienen que tener unas buenas prácticas. Si nosotros desarrollamos cualquier actividad económica, pero hacemos un mal uso de los recursos hídricos, pero también de toda la biodiversidad que existe en estos recursos, pues estamos obviamente generando una inseguridad en el recurso, en nuestro recurso. Entonces, la pesca, cuando hablamos de la pesca artesanal, también tiene que ser sostenible, haciendo uso de las buenas prácticas para la pesca artesanal. Lo mismo cuando hablamos del turismo de naturaleza, del ecoturismo, del turismo de aventura, turismo científico, turismo rural. Eso también, a pesar de que suene como que no genera un gran impacto para el recurso hídrico o para el recurso, la estructura ecológica principal, puede generar unos grandes impactos y puede generar, obviamente, en que estemos deteriorando nuestro recurso más preciado, que es el agua. Para los proyectos de silvopastoriles, la piscicultura sostenible, la apicultura, la meliponicultura sostenible. Entonces, pero también aquí podría colocar como ejemplo cualquier proyecto agrícola que haga uso del recurso hídrico. Necesitamos disminuir la cantidad de agua que se esté utilizando, por ejemplo, en el riego. Vamos a poner un ejemplo, que estemos utilizando riego para la papa o en el caso muy cercano nuestro para la cebolla o cualquier otro tipo de proyecto agrícola, o que estemos utilizando agroquímicos en exceso que puedan contaminar el recurso hídrico. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar acciones que disminuyan los impactos en este sector? ¿Y por qué es tan importante este sector? Porque en este sector está precisamente entre el 60 y el 70% del recurso hídrico que tenemos. Ahí va a parar la mayoría del agua que se utiliza. Ahí precisamente entonces se plantea como un indicador el disminuir la huella hídrica. ¿Y qué significa eso de la huella hídrica? Es la cantidad de agua que nosotros estamos utilizando para generar un bien o un servicio. Entonces pueden ser servicios o pueden ser bienes como son los productos agrícolas o agropecuarios, pero ¿cómo estamos nosotros disminuyendo la cantidad y obviamente los impactos sobre este recurso? Disminuir los conflictos por el uso del suelo, que en nuestro país es grande, que tenemos grandes problemas especialmente con tener grandes extensiones de suelos con pastos, pero que podrían estar siendo utilizados en bosques, en aumentar la estructura ecológica principal que nos garantice obviamente el recurso hídrico. Utilizar tecnologías para riego, insumos agrícolas de forma mucho más eficientes. La utilización de tecnologías que en este momento ya están al alcance y que pueden no solamente disminuir los costos, sino también hacer un seguimiento de los proyectos agropecuarios y hacerlos mucho más eficientes y rentables para el sector agropecuario, porque para los dos están, tanto para la ganadería como también para la agricultura. Con drones, y con inteligencia artificial que nos puedan identificar que si está haciendo falta agua, si está con exceso de agua, y el exceso de agua pues obviamente puede generar también problemas sanitarios. Aumentar la gestión de residuos sólidos peligrosos agropecuarios puede ser uno de los indicadores en esto.
aquí, estas acciones que nosotros estamos planteando acá hacen parte de lo que nosotros llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que están dedicadas específicamente para el tema del sector de desarrollo agropecuario. Pero aquí, por ejemplo, podríamos decir que todo lo que tiene que ver con la producción de huertas, la producción también de forestales con uso comercial, también podrían estar dentro de lo que es la seguridad hídrica para el desarrollo. Proyectos, esa podría ser una apuesta de región relacionada con la seguridad hídrica. Bueno, la tercera parte de la seguridad hídrica es cómo garantizamos una estructura ecológica principal que nos garantiza que el recurso hídrico pueda estar permanentemente en nuestro territorio. Entonces, por una parte, sabemos que todos los humedales, tanto lénticos como lóticos, o sea, los ríos, las ciénagas, los lagos, deben de tener una ronda hídrica, garantizar la ronda hídrica dentro de esos territorios, garantizar la conectividad que debe haber de esos pequeños relictos de bosque o grandes relictos de bosque, puede garantizar que aumente nuestro recurso hídrico y que nos genere un menor estrés hídrico en épocas, por ejemplo, de sequía, como es la que estamos viviendo en este momento. Y también que nos garantice el hábitat suficiente para nuestra biodiversidad, tanto de fauna como de flora. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza, especialmente aquí pueden estar la generación de áreas protegidas, algunas figuras de conservación que usualmente están definidas por las autoridades ambientales, la restauración de los bosques riparios, proyectos de bioeconomía, y a eso se refiere de cómo hacemos que el bosque se vuelva productivo para las comunidades que se encuentran alrededor de estos bosques o que son propietarias de los bosques, porque decimos siempre que en la medida en que el bosque produzca económicamente para estas poblaciones, le estamos garantizando que el bosque va a permanecer. Entonces, estamos hablando en bioeconomía. Ahorita les voy a presentar un link donde podemos entender un poco más lo de la economía, pero resumido es es el uso, la bioeconomía es el uso y conservación de la biodiversidad y la biomasa, con el fin de generar siempre un valor agregado y especialmente desde la investigación y la tecnología. Pero pues hay diferentes niveles, entonces la transformación, por ejemplo, de mermeladas, la elaboración, por ejemplo, de medicinas naturales, el turismo de naturaleza, de hecho, es parte de la bioeconomía, y ya cosas un poco más elaboradas en las cuales podemos ya desde las universidades para que ellos nos ayuden con el desarrollo de patentes, especialmente para la producción de cosméticos o de medicinas, etc. La declaratoria y manejo de áreas protegidas y la restauración de la conectividad del paisaje, esos son ejemplos de acciones de seguridad hídrica en el ecosistema, ecosistémicos, seguridad hídrica ecosistémica, y algunos indicadores, estos son algunos nomás. Entonces están la relación entre cobertura vegetal y recarga del acuífero, pero eso hay que medirlo. O sea, usualmente nosotros decimos, hay que hacer restauración ecológica o hay que hacer la protección del acuífero, pero nunca medimos y nunca hacemos el seguimiento y monitoreo de cuánto teníamos en el principio, donde empezamos a hacer esta restauración de estos ecosistemas de bosques riparios o de esta conectividad, y cómo esto ha venido creciendo con el tiempo.
Y entonces la llamada de atención en todo lo que es la seguridad hídrica es que un transversal de todo esto es tener, como ustedes lo saben, monitoreo participativo desde la cantidad, calidad, biodiversidad y clima, entre otros parámetros que deben ser relevantes cuando nosotros estamos haciendo monitoreo. Impacto, cómo impactamos alrededor de estas acciones que estamos desarrollando, cómo impactamos en la biodiversidad, en los ecosistemas acuáticos y en los ecosistemas terrestres, mejoramiento de la conectividad hidráulica y hidrológica, perdón, por ejemplo, en los complejos cenagosos. Ustedes se han dado cuenta que el hecho de que atravesamos una vía, un terraplén, y no tenemos en cuenta de que nuestras ciénagas deben seguir conectadas, es lo que está matando a los complejos cenagosos en el Magdalena Medio, una de las tantas cosas que está sucediendo allí. La conservación de nacimientos de agua y cuencas de abastezadoras, supremamente importante. Volvamos a retomar estas acciones que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos, en las cuales hacíamos actividades ceremoniales alrededor de estos nacimientos de agua. Algunos que ya en este momento están secos, hagamos ese ritual de sembrar agua alrededor de estos nacimientos, que básicamente es un agradecimiento a la Madre Tierra, en la cual sembramos, y obviamente al poco tiempo nosotros vamos viendo cómo el agua va surgiendo de estos nacimientos de agua. Esto es una ceremonia muy bella que nos gustaría desde la Red de la Gobernanza del Agua incentivarla y rescatarla. Y el cuarto componente de la seguridad hídrica es la seguridad hídrica climática y de gestión del riesgo. En estas, algunas actividades, ejemplo, está obviamente lo que son las alertas tempranas y los planes de contingencia comunitarios que debemos desarrollar. Esos monitoreos de precipitación, de temperatura, de caudal, son claves para hacer esas alertas tempranas. Ahorita tuvimos incendios, pero no tenemos monitoreo de alertas tempranas por incendios. Pero ahorita se viene el fenómeno de la niña y seguramente vamos a tener de pronto algunos fenómenos de riesgo, amenazas alrededor de inundaciones, de avalanchas, de remoción en masa, etcétera. Y entonces la comunidad, la que vive en el territorio, debe estar comunicada y debe generar esas alertas tempranas y decir, ojo, aquí está lloviendo y la pluviosidad que tenemos nosotros acá es de tanto, y entonces estamos midiendo en diferentes puntos y el caudal se ha aumentado en tanto en esta zona del río, y sabemos que si tenemos esas alertas tempranas vamos a tener la posibilidad de generar que no hayan muertes abajo y que las pérdidas seguramente también económicas sean menores, especialmente por el traslado de semovientes. Y también, obviamente, cuando nos acostumbramos a tener datos, a generar datos desde las comunidades, pues obviamente nos permite también hacer modelación para poder hacer una predicción en términos tanto de clima, tanto de riesgos, como también de la vocación del suelo que tenemos en el territorio. Entonces, como indicadores, planteamos algunos, que es aumentar la resiliencia con respecto al riesgo climático. Esto es muy importante, porque el riesgo climático no se va a ir, porque nosotros de aquí en adelante las condiciones van a ser cada día peores. Entonces, lo que estamos diciéndoles a ustedes es cómo hacemos para ser un poco más resilientes. ¿Y eso qué significa? Que nosotros empecemos a pensarlo como una oportunidad.
Entonces, tenemos épocas de alta sequía, tenemos alta pluviosidad. ¿Por qué no pensamos en reservorios de agua que nos permita desarrollar otras actividades económicas de pronto y que nos posibilite también disminuir los riesgos así aguas abajo? Aumentar la capacidad de adaptación del riesgo climático, aumentar la participación de las comunidades en la prevención del riesgo climático y reducción del riesgo para incendios. Esos son algunos de los indicadores. Cuando hablamos del enfoque de seguridad hídrica en nuestros proyectos de gobernanza del agua, vemos que en el centro de la presentación tenemos las tres capas de la gobernanza del agua, que es, uno, la capa de tener sistemas de información alrededor de la participación comunitaria en el monitoreo, tener un fortalecimiento en lo institucional que nos va a dar información especialmente sobre las políticas y las herramientas que necesitamos conocer de ordenamiento y planificación, armonización. En este momento ya estamos pensando en que para la armonización de estos instrumentos debemos utilizar inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es capaz de tener información de muchos instrumentos que tenemos, como son los PONCAS, que son gigantescos, pero que al ama de casa, al campesino, al ganadero, al cafetero, necesita información mucho más específica sin tener que leerse todo el documento, y a través de la inteligencia artificial podríamos entregarle esa información específica a nuestro miembro de la red que esté interesado. Y obviamente la capa relacional, que es el fortalecimiento de la red de la gobernanza del agua. Entonces, como saben, el modelo de la capa, de las tres capas, nos va a permitir, aquí ustedes contestaron en las clases, cómo podemos medir la gobernanza dentro de estos territorios, desde lo institucional, desde la capa de contenido y desde la capa relacional, con las cuatro paticas del Estado. En este momento nosotros hablamos de nodos en las unidades hidrográficas, pero el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, está hablando de consejos territoriales del agua. Y entonces podríamos, desde la red de la gobernanza del agua, apoyar al Gobierno Nacional para que estas partes del Estado que están ahí en las unidades hidrográficas se conformen también como consejos territoriales del agua. Y ya para terminar, si nosotros somos capaces, desde la red de la gobernanza del agua, desde la unidad hidrográfica subsiguiente, aquí colocamos el río Tona, que es este que está acá, que desemboca en el río Suratá, conformar este nodo, así como lo tienen ellos, pero que también tenemos otros nodos en la subzona hidrográfica, y esos nodos están conformados por la alcaldía, por la unidad de gestión del riesgo, por la empresa de servicios públicos, por los sectores productivos agropecuarios, por las industrias y los comerciantes, por Asocomunal, por la Asociación de Acueductos Rurales, por las instituciones educativas, por las ONGs o las ESAL locales, por el sector de cultura y de turismo. Todos ellos, todos esos actores y partes interesadas hagan parte de ese nodo que se convierte, como decíamos en la anterior, que podría ser ese consejo territorial por el agua, y que en esa unidad se trabaje en red, institucionalizar el nodo, que necesitamos institucionalizarlo en cada uno, que tenga el reconocimiento de la alcaldía o de las alcaldías que estén en esa unidad, de todos estos sectores que están allí, caracterizar los conflictos por el agua, monitorear la participación, obviamente generando la información, los datos que necesitamos, y concertar y llegar a unos acuerdos por esa apuesta
de desarrollo alrededor de la seguridad hídrica, que son todas esas actividades que nosotros estamos colocando allá para poder garantizar. Esa información que sale de la unidad hidrográfica subsiguiente, pues va a tener que llegar a estos nodos que nosotros estamos en este momento en la conformación de los nodos por subzona hidrográfica. Entonces aquí tenemos el nodo del río Lebrija, el nodo del Sogamoso, el nodo del Carare, el nodo del Chicamocha, del Suárez. Entonces, esas unidades hidrográficas, esos nodos de las unidades hidrográficas terminan siendo parte representativa de mucho valor en las subzonas hidrográficas, y aquí en las subzonas hidrográficas, pues obviamente va a tener otro nivel del nodo, que van a estar las gobernaciones, las RAP, las entidades, por ejemplo, de servicios públicos, pero que sean regionales, las autoridades ambientales, también las organizaciones regionales, las universidades, las federaciones y confederaciones, la Cámara de Comercio, el Comité Departamental de Ciencia y Tecnología, entre muchos otros actores que puedan estar a nivel ya de región, y que aquí obviamente esos nodos que vienen desde las unidades hidrográficas tienen que estar en este nodo, que es el de la subzona hidrográfica, y debemos fortalecer el sistema de información para la subzona hidrográfica y el encadenamiento de estas apuestas de desarrollo, que son por unidad hidrográfica, las encadenamos para que podamos, si tenemos allá 7 unidades hidrográficas ya organizadas como nodos, y que tenemos de esas 7, 3 con proyectos, con una propuesta de desarrollo alrededor del turismo de naturaleza o el turismo científico, pues obviamente las vamos a encadenar para que a nivel regional podemos desarrollar ese apoyo, ese acompañamiento, ese monitoreo y ese seguimiento, al igual que si tenemos proyectos de áreas protegidas o de restauración ecológica o de silvopastoriles, etcétera. Cualquiera que sean las apuestas de desarrollo que salgan allá, se encadenan para que a nivel regional pueda haber un mayor seguimiento, aporte y obviamente acompañamiento. Y entonces esto iría básicamente a conformar lo que nosotros le llamamos, y es que usualmente en las zonas de páramo o en las socioecosistemas, perdón, obviamente hay conflictos por el agua que son comunes. Entonces, ejemplo, el río Magdalena tiene unos conflictos muy comunes, tanto a un lado, al derecho, como al izquierdo. Esos conflictos comunes pueden ser solucionados de una mejor manera si nos unimos como socioecosistema. Igual en lo que son los ecosistemas de páramo y también las zonas secas. Y acá, esta estructura, ¿qué hace? Que tengamos una estructura regional, en primer lugar, que busque fuentes de financiación, concertación y articulación con estas fuentes internacionales, nacionales, regionales y locales. En segundo lugar, que podamos tener un acompañamiento con un ecosistema de ciencia, tecnología, de investigación, una agenda de generación de capacidades en lo local y tecnología, y obviamente que el sistema de información del agua tenga no solamente una alimentación, porque para que sea sistema es que podamos generar información desde todas esas unidades hidrográficas y que tengamos seguimiento y monitoreo de la gobernanza del agua y de la seguridad hídrica. Hasta aquí quería comentarles